Entonces, a la larga, pues no es un equipo adecuadamente bueno. En las redes, por ejemplo, de hoy en día también es importante considerar el factor redundancia. Cuando uno, por ejemplo, trabaja en términos de diseño, uno establece un mecanismo conocido como la alta disponibilidad de los componentes, de los elementos, de los enlaces de una red de comunicaciones. Entonces, para que una red obviamente sea altamente confiable o altamente disponible, yo necesito que la red esté, digamos, en un formato de disponibilidad o un formato de uptime o tiempo de disponibilidad lo más alto posible. ¿Ok? Pero no todos los dispositivos de red obviamente van a estar 100% disponibles. En algún momento van a fallar. Y el tema es que mi red o mi diseño sea obviamente tolerante a fallos. Que la red permita recuperarse básicamente esos problemas. Y normalmente para poder hacerlo, entonces yo necesito considerar en estos diseños, obviamente diseños que sean redundantes. Dispositivos redundantes. Pero eso sí, la redundancia sin protocolos que permitan trabajar o que permitan manejar la redundancia no sirve de nada. Yo necesito obviamente inteligencia. Inteligencia que de alguna forma permita administrar, permita trabajar coherentemente con esta redundancia. La redundancia obviamente implica costos, pero obviamente si yo necesito una red que sea altamente confiable, obviamente los costos prácticamente pasan a un segundo plano. Usted debe saber justificar cómo trabajar o cómo operar en este caso con este mecanismo o escenario de redundancia. Cómo saber justificarlo sobre todas las cosas. A veces, por ejemplo, hay redes que pueden estar caídas, quizás por no haber considerado de pronto un segundo enlace a internet, o de pronto porque se dañó el switch principal, o porque se cortó la fibra óptica de un enlace o de un canal. Teníamos que medir o determinar técnicamente cuánto es el costo de estar caídos 10 horas, un día, o de pronto no haber reemplazado un switch durante 7 días. Entonces, si uno compara técnicamente esos costos, obviamente es más económico pensar o planificar, diseñar una redundancia antes que no hacerlo. Como decíamos también, es importante que usted sepa qué está ocurriendo en todo momento en su red. Si no lo sabemos, es como jugar de pronto quizás a la piñata, por ejemplo, que ustedes jugaban cuando eran niños, ¿verdad? En los cumpleaños. Entonces prácticamente a uno le ponen una venda y uno no sabe realmente hacia dónde golpea. Lo mismo puede ocurrir en una red. Yo también puedo jugar el concepto de piñata sin saber realmente hacia dónde van las tendencias de tráfico en la red. Saber qué está ocurriendo en mi red, cuánto tráfico hay, del 100% del tráfico, por ejemplo, qué porcentaje es de IPv4 o qué porcentaje es de IPv6 o si es IPv4, porcentajes web, qué porcentaje, por ejemplo, son transaccionales y así que ustedes en cualquier momento qué es lo que está ocurriendo al para que usted obviamente pueda tomar luego decisiones adecuadas con respecto a su red. Ok, entonces eh, encontramos que dentro de uno de los aspectos importantes que uno debe tener presente en los diseños actuales es obviamente también la parte de la seguridad informática, la seguridad de mi red. Ya no puedo sencillamente implementar, diseñar una red sin pensar o sin considerar los factores de la seguridad. Si por ejemplo hace un instante decíamos que yo puedo,
yo pienso en planificar, diseñar, implementar una red con alta redundancia, con alta disponibilidad, pues resulta que muchos problemas asociados con el tema de seguridad informática también pueden afectar a este factor llamado disponibilidad. De pronto, por ejemplo, quizás a través de un ataque de seguridad, su servidor deja de estar disponible, o quizás su switch es afectado, o quizás su enlace intranet es saturado de forma malintencionada para generar un ataque tipo DOS o un ataque tipo Smurf. Eso hace, por ejemplo, que sus servicios o que sus recursos queden prácticamente inutilizables. Muchas veces estos ataques o estas amenazas de alguna forma buscan, por ejemplo, el robo de información, o quizás buscan la manipulación de sus datos, o buscan eliminar su información. Quizás, por ejemplo, robo de entidades, por ejemplo, tarjetas de crédito, o quizás sencillamente decíamos buscan la interrupción de sus servicios o de sus recursos. Si, por ejemplo, en su red, digamos, existe una aplicación transaccional que todo el mundo utiliza básicamente en algún servidor o granja de servidores en su red, ¿qué tal si se deja inaccesible básicamente a esos servidores? Obviamente sus aplicaciones no sirven, no funcionan. Y sus usuarios obviamente van a pensar que la red obviamente es un desastre. Así que en muchos casos, por ejemplo, se puede perder no solamente información, se puede perder no solamente dinero, también se puede perder, por ejemplo, reputación, imagen. Y eso afecta muchas veces muchísimo más antes quizás la pérdida de datos o la pérdida de alguna información o identidad en particular. Estas debilidades tecnológicas eh, o debilidades de configuración o debilidades desde el punto de vista de políticas de seguridad que no son tan adecuadas o precisas, representan obviamente fallas. ¿Sí? Fallas a nivel de protocolos, fallas a nivel, por ejemplo, de sistemas operativos, fallas, como decíamos, de pronto en servicios que están implementados, por ejemplo, en los dispositivos y que a veces no podemos controlar. Usualmente todo tipo de hardware o todo tipo de software que se maneja o que se implementa a través de un protocolo, decíamos, normalmente nace o surge de una lógica, pero muchas veces esa lógica puede estar incorrecta, o muchas veces esa lógica, ese protocolo, no consideró de pronto algún escenario en particular. Y eso obviamente afecta en el largo plazo o en el mediano término para que se produzcan ciertos tipos de debilidades. Si esas debilidades son explotadas de una forma adecuada, entonces van a crearme obviamente una amenaza muy seria para la seguridad informática de la red. Entonces, muchos de estos fallas, decíamos, se deben, por ejemplo, quizás a debilidades en los protocolos de red o debilidades de los dispositivos. Sencillamente, mecanismos, protocolos que en algún momento fueron diseñados bajo ciertas premisas o consideraciones, pero que hoy en día realmente esas premisas ya no son necesariamente 100% ciertas. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de TCP/IP, una de las grandes debilidades de las redes de hoy en día es que justamente estén basadas en IP versión 4. Este protocolo fue diseñado hace 40 años, un poco más realmente, y en los tiempos en los que fue diseñado, sencillamente no teníamos idea, no habían problemas asociados al tema de seguridades. Pero con el paso del tiempo, la seguridad pasó a ser realmente un problema crítico en la red. Entonces, lamentablemente, pues IPv4, por ejemplo, no fue diseñado realmente para ser un protocolo seguro. Y de allí el hecho de que tengamos muchas amenazas alrededor o en el entorno de redes que trabajan con protocolos basados en IP versión 4. Otro tipo de amenazas sencillamente se debe a todo lo que conocemos con el nombre de malware, ¿sí? En formas de virus, en formas de troyanos, en formas de gusanos. Sencillamente todo tipo de software o aplicación maliciosa que de alguna forma hace
que algún componente, que algún software, obviamente funcione o trabaje de una forma diferente, o haga algo más que para lo que supuestamente fue diseñado o fue pensado. Muchos, por ejemplo, de estos malwares, a veces, por ejemplo, generan tráfico malicioso, por ejemplo, tráfico de broadcast o tráfico de múltiples, que de no ser controlado correctamente, obviamente puede afectar al rendimiento, puede afectar al tráfico que circula dentro de sus redes. Muchas veces estamos expuestos a una forma de ataques que se conocen con el nombre de ataques de reconocimiento. Usualmente, por ejemplo, cuando un hacker intenta acceder a un sistema, a una red, lo primero que hace es reunir información técnicamente de esa red. Y resulta que muchas veces el acceso a ese tipo de información es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque hay información que está disponible. Por ejemplo, uno de los típicos problemas a veces cuando tenemos direcciones públicas que nos pertenecen, obviamente, es, por ejemplo, que estas direcciones IP públicas de alguna forma pueden ser rastreadas, básicamente a quién pertenecen. Entonces, hay unos queries especiales que se hacen en unas bases de información que están asociadas a los NICs o están asociadas, por ejemplo, a los RIRs de Internet. Son unas consultas que se llaman la base del WHOIS. Entonces, uno, por ejemplo, va a un sitio, digamos el caso de LACNIC, o va a RIPE, o va a ICANN, o ARIN, y entonces ahí uno encuentra la información de lo que es un WHOIS. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, saber o determinar la dirección IP de una empresa, de una institución, yo voy entonces al WHOIS y verifico que efectivamente la IP que estoy buscando o que quiero aparentemente atacar pertenece o está registrada a nombre de esa empresa. Una vez que sé esa información, entonces uso herramientas para hacer ping swift. Un ping swift no es nada más que un barrido de pings. Es como que yo tenga un bloque o un rango de IPs y lo voy haciendo ping individualmente a cada una. Si me responden, entonces yo digo que tal IP está disponible, tal IP está configurada. Algunos ping swift también usan lo que se llama un port scan. Por ejemplo, software como Nmap hacen técnicamente ambas cosas, ¿no? Por un lado, comienzan a chequear qué elementos o qué dispositivos están activos, qué IPs están activas, y también van chequeando o van verificando qué puertos en esas IPs están activos. Entonces, eso es una herramienta de escaneo de puertos. Y entonces, en cuestión de minutos, a veces, qué sé yo, digamos en IPv4, en un rango de 5 minutos, yo puedo chequear, digamos, un barra 24 hasta 256 direcciones IP sin ningún problema. Entonces, en un tiempo o intervalo de tiempo relativamente corto, se puede chequear básicamente ese tipo de información. ¿Ok? También, por ejemplo, aunque quizás en menor medida, la aplicación o el uso de sniffers, que son herramientas, ¿verdad?, que nos permiten chequear información que pasa a través de la red. Si un atacante, por ejemplo, se apropiara de un puerto en formato mirror o un puerto en formato spam, que técnicamente es un puerto por el cual se redirecciona todo tipo de tráfico, entonces ese usuario o atacante puede tener acceso a mucha información que normalmente no la tiene porque el switch obviamente no le permite acceder a la misma. Pero el switch también tiene debilidades o tiene vulnerabilidades que obviamente pueden ser explotadas por un atacante hasta que él logre obviamente su objetivo. Entonces estos ataques realmente llamados ataques de reconocimiento lo que hacen es que le permiten a un atacante obtener información sensitiva de parte de su red. Otras formas de ataques son los ataques de acceso. Ataques, por ejemplo, como digamos los ataques de fuerza bruta, los ataques basados en software maliciosos como troyanos. Por ejemplo, pueden ser ataques también de redirección de puertos, ataques tipo diccionario, donde lo que buscamos es acceder a un sistema, a un recurso, a una red, obviamente de forma maliciosa.
sencillamente de pronto usando una dirección IP que esté falsificada, o de pronto quizás validando una MAC address que no sea la adecuada, o de pronto quizás haciendo o usando un puerto que aparentemente esté permitido, pero lo que hago es redireccionarlo a través de otro dispositivo, ¿okay? O sencillamente intentando adivinar una clave, por ejemplo, un ataque tipo diccionario o ataques de fuerza bruta, ¿ok? O sencillamente usando quizás algún software tipo robot, por ejemplo, que comience a iterar o a intentar e intentar acceder a un sistema hasta que finalmente quizás lo logre. Los ataques de negación de servicios sencillamente son ataques en los cuales se intenta, por ejemplo, afectar a la operación de la red, a la operación de un dispositivo intermedio, a la operación de un servidor, dejándolo prácticamente inutilizable. Por ejemplo, consumiendo recursos como anchos de banda, consumiendo recursos como memorias o espacios de memorias, recursos como espacios en disco. Entonces, obviamente, cuando se lleva un dispositivo o una red a su límite, normalmente el dispositivo o la red obviamente cae. Se vuelve técnicamente inutilizable. Los tiempos de respuestas prácticamente se van a las nubes. Entonces, obviamente, de ahí el nombre de ataque de denegación de servicio. Lo que busca es que el dispositivo o el recurso sencillamente deje de estar disponible. Y obviamente, pues hay mucha gente o gran empresas que por supuesto van a perder imagen, van a perder dinero, sencillamente por no estar disponibles en algún momento. También es importante pensar, por ejemplo, en la aplicación e implementación de mecanismos basados en AAA. Los mecanismos basados en AAA obedecen justamente las siglas de autenticación, autorización y accounting. La autenticación, obviamente, como sabemos, es importante que un dispositivo o que un usuario se identifique primero a través de un usuario, una clave, o a través básicamente de un token, o a través de algún dispositivo, en fin, que obviamente actúe como un mecanismo de validación de identidad. ¿Quién es el usuario que se está conectando? Comprobar si quien se conecta es realmente quien dice ser. Y una vez que yo lo autentiqué, entonces luego hay que verificar o chequear qué nomás puede hacer técnicamente ese usuario o ese dispositivo. Para eso entonces está una segunda fase llamada la autorización. Chequear qué puedo hacer, a qué nomás tendría básicamente acceso. ¿Ok? Finalmente, es importante que todas las actividades en una red, sobre todo las que son más delicadas, de alguna forma puedan ser almacenadas o puedan ser registradas en algún dispositivo en la red. En algún momento, por ejemplo, en que ocurren quizás ataques de seguridad informática, posiblemente luego yo tenga que recurrir, por ejemplo, a mecanismos tales como, digamos, el análisis o técnicas forenses, todo lo que gira alrededor del tema de computación forense, para intentar, obviamente, ver o buscar huellas o establecer cuáles fueron los pasos que de pronto siguió un atacante al momento, obviamente, de ingresar a mi red. ¿Sí? Entonces, en muchos casos, por ejemplo, en los auditores de la parte de seguridad informática, de pronto los encargados del análisis forense van a pedirles a ustedes acceso a los registros, perdón, de actividad del concepto como la count. Elementos, medidas, herramientas
políticas que nos van a permitir también minimizar los ataques o las incidencias a las que estamos expuestos. Uno de estos dispositivos, quizás el más reconocido, obviamente es el concepto del firewall. El firewall pues no es nada más que a veces un dispositivo, también puede ser a veces un software que de alguna forma actúa previniendo el acceso no autorizado entre un segmento de red y otro. Hoy en día realmente los firewalls o los dispositivos conocidos como firewalls actúan de muchas formas diferentes. Alguna vez, por ejemplo, los firewalls nada más se dedicaban a la función de establecer un mecanismo de filtrado de paquetes, pero hoy en día realmente van mucho más allá que eso, ¿sí? Cada vez son más especializados. Por ejemplo, aplican reglas nuevas en base a aplicaciones, en reglas, por ejemplo, en base a información o identificación de ciertos URLs. ¿Sí? Realmente se han convertido ya en dispositivos cada vez más especializados. ¿Sí? La aplicación o implementación de un firewall o quizás de su complejidad van a depender en gran medida de qué es lo que usted realmente va a proteger. Empresas pequeñas o empresas quizás, algunas empresas medianas, quizás no tienen realmente quizás recursos que proteger, información que proteger o servidores que proteger. Sencillamente no tienen quizás la necesidad de implementar un firewall. En cambio, si yo tengo obviamente una información altamente importante, de pronto aplicaciones, servicios, recursos que son muy importantes para la operación de la red y posiblemente para el acceso a ella, entonces debería obviamente buscar dispositivos o sistemas que permitan de alguna forma la operación continua de esa red de comunicación. ¿Okay? Y entonces obviamente allí yo tendría la necesidad de aplicar o implementar un firewall. ¿Sí? Siempre, por ejemplo, desde el punto de vista de comparación de los recursos, menciono o lo pongo en analogía como por ejemplo cuando de pronto un banco, ¿verdad? Monta un sistema de seguridad para proteger, digamos, dinero. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van, digamos, a un cajero automático, posiblemente, pues, el cajero automático tenga algunas medidas de seguridad, ¿no? Obviamente es un sistema que debe estar, obviamente, debidamente incrustado, ¿verdad? Tiene alguna caja de seguridad, en fin, luego tiene, por supuesto, un mecanismo de autenticación y autorización en función de los valores que usted va a retirar. Pero quizás, por ejemplo, salvo que se actúe con una premeditación y alevosía muy grande de parte de un ladrón, de pronto, bueno, se ha visto obviamente en películas y todo eso, de que de pronto arranca un cajero, ¿verdad? Que esté incrustado en una pared o algo por el estilo. Obviamente podría darse, ¿no? El caso, ¿verdad? Pero digamos que en el peor caso que se robe un cajero, obviamente hay que ver cuánto dinero, obviamente, pueden llevarse, digamos, técnicamente un cajero. Digamos que eso puede ser, qué sé yo, $10,000, por decir un ejemplo. Entonces, obviamente, digamos, el banco está notificado que cuando el nivel de dinero baje por $1,000 o bajo $1,000, entonces automáticamente haya que volverlo a cargar. Pero que en cualquier caso tengamos un máximo de $10,000 de tal forma que en casos de robo o de pérdidas, obviamente, pues el nivel de pérdidas no sea mucho. Entonces, posiblemente quizás, si no hay mucho recurso que proteger, entonces al final no necesito colocar a un guardia de seguridad, por ejemplo, al lado del cajero. Pero en cambio, si yo monto una agencia de un banco, posiblemente voy a manejar volúmenes de dinero del orden de $100,000, por ejemplo, digamos diarios, entonces obviamente quizás necesito por lo menos poner un guardia. Pero si tengo una sucursal, me voy a manejar volúmenes de transacciones por $1,000,000 diarios, entonces por lo menos voy a poner a unos 5 guardias, protegiendo obviamente mucho más dinero.
Pero si de pronto tengo, qué sé yo, que proteger a la matriz, donde quizás en efectivo se manejen, qué sé yo, transacciones de 20 millones de dólares diarios, por ejemplo, o quizás más, entonces obviamente el mecanismo de seguridad debería ser muchísimo más fuerte y robusto, ¿sí? Obviamente cadenas de seguridad, ¿ok? Guardias, cámaras de seguridad, obviamente acceso a bóvedas, ¿verdad? Con cajas fuertes, en fin. Entonces, todo depende de qué es lo que usted esté protegiendo. La elección de un firewall o los tipos de firewall o el tamaño del firewall en función de las necesidades que usted tenga va a depender de lo que exactamente estén protegiendo. También quizás es importante hacer tomar conciencia a la famosa capa 8, ¿verdad? Los usuarios, que son realmente lo que mueve realmente todo el problema de seguridad. Porque muchas veces es por la falta de prevención, por la falta de cuidado de los usuarios, debido a lo cual se producen justamente estos problemas de seguridad. Hay herramientas, ¿verdad?, que usted también puede promover el uso, como el caso de antivirus, el caso anti-malware, o el caso, por ejemplo, de sistemas de prevención de intrusiones, que ayudan obviamente a que los dispositivos finales cada vez estén más seguros. Pero bueno, hoy en día también tenemos equipos móviles. Los dispositivos móviles también representan un problema potencial debido justamente a esa movilidad. Así que es importante que usted considere dentro de sus políticas la idea de que tengamos que prevenir, obviamente, problemas de seguridad que afecten, en este caso, a los dispositivos finales o a los dispositivos de usuario. Otro punto importante, y esto puede ser obviamente ya manejado también desde el punto de vista de políticas, es el manejo del password. ¿Okay? Usualmente, por ejemplo, si usted no establece reglas claras para el establecimiento de un password, los usuarios obviamente hacen prácticamente barbaridades, ¿verdad? En el tema de elección de usuarios, o perdón, elección de claves. Entonces, muchas veces hay personas que usan a veces el nombre de su novio, de su novia, esposo, esposa o equivalente, según corresponda, ¿verdad? O nombres de mascotas, o usan fechas, que son técnicamente palabras de claves que son muy fáciles de poder decodificar o muy fáciles de adivinar. Pero en cambio, si yo establezco reglas a través de una política, por ejemplo, indicando que una clave debe por lo menos ser de 10 caracteres de longitud, que combine mayúsculas con minúsculas, que combine números, que combine caracteres especiales, ¿sí? Que por ejemplo por allí yo utilice algún mecanismo de recordatorio o historial de claves. ¿Okay? De tal forma, por ejemplo, que las claves que yo ingrese no se parezcan a las últimas 12 o a las últimas 24 claves que yo he usado. O que las claves tengan, por ejemplo, un tiempo de expiración o de caducidad para que cada 15 días o para que cada mes los usuarios tengan a cambiar la clave. Entonces, obviamente, yo puedo crear una política clara, ¿verdad?, adecuada para evitar ciertas debilidades o de vulnerabilidades que afecten, por ejemplo, a los famosos ataques de acceso. Entonces, esto obviamente es, digamos, una política que sería pues que adecuadamente sea implementada dentro de las redes cooperativas. Pero también es importante mencionar que cuando uno trabaja, por ejemplo, con el tema políticas, también debería darse la parte de que existan las herramientas adecuadas para manejar y luego implementar la política. Y sobre todo las cosas que podamos monitorear el fiel cumplimiento de esa política. El problema de las políticas es como también hablamos de quizás de las leyes, de la constitución. Muchas veces el papel, como uno dice, aguanta todo. Pero el problema sería que realmente uno haga cumplir adecuadamente el establecimiento y el seguimiento correcto de esas políticas. Ya en la parte final de este capítulo se hacen referencia a algunos comandos que pueden ser aplicados a nivel de su router o en algún caso a nivel del switch, justamente para prevenir estos tipos de problemas, asociados en este caso con la seguridad básica de nuestros dispositivos. Por ejemplo,
Algunas prácticas básicas de seguridad mencionamos acá incluyen el cifrado de las claves, que las claves no aparezcan en un formato texto plano en nuestros archivos de configuración, que por ejemplo se solicite una longitud mínima de contraseña, que por ejemplo se intente bloquear los ataques de fuerza bruta, que por ejemplo hay muchos sistemas en los que usted por ejemplo ingresa una clave, ingresa otra clave, prueba con otra, y el sistema no lo detiene, sino que le permite seguir intentando. Eso es un ataque de fuerza bruta. ¿Qué tal, por ejemplo, si yo le doy a un usuario un número máximo de intentos y cuando se equivoca, entonces automáticamente como que se bloquea? Entonces, obviamente, eso es una forma de cómo intentamos minimizar los problemas de ataques de fuerza bruta. También se puede usar por allí, por ejemplo, el concepto de los mensajes de banner, los banner messages, que no son nada más que mensajes informativos que aparecen cuando uno se conecta, digamos, a un dispositivo, como una especie de un mensaje de bienvenida, más o menos. Okay. Y también, por ejemplo, el uso del comando timeout, que técnicamente es algo así como tratar de evitar que una conexión quede no atendida, ¿sí? ¿Qué es básicamente una conexión no atendida? Por ejemplo, usted está trabajando, digamos, en un sistema, o usted trabaja, que en un ruteador, y de pronto usted, qué sé yo, recibe una llamada, o decide, por ejemplo, tomarse un café, en fin, y usted se levanta técnicamente de su puesto. Pero el tiempo en que el sistema queda todavía conectado, por defecto son 10 minutos, es un tiempo más que suficiente para que alguien de pronto se siente en su puesto, aplique quizás un par de comandos. Por ejemplo, con un comando usted sabe sencillamente, borro la configuración, la grabo y no queda nada en el dispositivo. Entonces, eso yo puedo hacer tranquilamente en, qué sé yo, pensemos en 10, 15 segundos. ¿Okay? Entonces, el espacio-tiempo en que la sesión queda desatendida de un máximo de 10 minutos es un tiempo muy grande. Entonces lo ideal sería que ese tiempo o intervalo de tiempo en el cual una conexión se refleja como no atendida, entonces debe ser un poco más pequeño, que si yo, 1 minuto con 30 segundos, o quizás 1 minuto, en fin. Entonces aquí ustedes ven en la parte inferior en el recuadro ciertos comandos que nos permiten cumplir con estas políticas que estamos mencionando en esta parte, ¿sí? Por ahora son referencias, ¿sí? En su momento, obviamente, pues habrá que implementarlas ya, ¿verdad?, sobre los dispositivos, pero nada más aparecen ahora como ciertas referencias, nada más dentro de este capítulo. Entonces, por ejemplo, el comando Service Password Encryption nos permite chequear o establecer un mecanismo de aparentemente cifrado de claves. Digo un aparente cifrado de claves porque no es un mecanismo muy estricto, muy duro a la hora de cifrar las claves. ¿Okay? Existen antialgoritmos que permiten obviamente descifrar las claves en un tiempo también muy pequeño. Pero para quien no conozca y vea un archivo de claves, quizás vea que la clave está aparentemente cifrada. El comando que aparece en la segunda línea, que es el Security Password Min Length, nos permite establecer una longitud mínima para nuestras claves. Por ejemplo, aquí en el caso aparece 8. Significa entonces que a partir de ese momento, todas las claves que usted ingrese por lo menos deben ser de 8 caracteres. Más abajo aparece un comando que es login block for 120 attempts stress within 60. Eso en cristiano significa que un sistema puede bloquearse por un espacio de 120 segundos cuando se detectan 3 intentos fallidos dentro de un intervalo de 60 segundos. Entonces, si un atacante intenta acceder a un equipo, por ejemplo, con un ataque de fuerza bruta, y prueba 3 claves que son incorrectas, y esas 3 claves las probó dentro de un periodo de 60 segundos, entonces él puede hacer que el sistema se bloquee automáticamente 120 segundos. ¿Sí?
Entonces, de una forma o es un mecanismo de cómo se previenen, por ejemplo, los ataques de fuerza bruta. Si, por ejemplo, yo fui registrando esos eventos fallidos de autenticación en un sistema de management, digamos en un NOC o en un sistema que hace las veces de Network Operation Center, entonces va a haber alguien que va a estar atento, obviamente, a esos mensajes y que, por supuesto, va a chequear el hecho de que hay que tomar correctivos para minimizar esas incidencias de seguridad informática. Más abajo aparece el comando exit timeout 10. Significa obviamente que la ventanita de tiempo de conexión, decíamos, no atendida es de 10 minutos. Por supuesto, 10 es mucho tiempo, ¿no? Quizás si uno pone exit timeout 1 espacio 30, significa 1 minuto con 30 segundos. Aquí hay un único número que es 10, al lado se entiende que hay un 0, entonces es 10 minutos, ¿no? 10 minutos con 0 segundos. En la parte de abajo aparece una referencia del running config, donde ustedes ven, por ejemplo, que el password, ¿sí?, aparentemente está cifrado, ¿no? Si usted ve una cadena, un texto un poquito larga, en un formato hexadecimal. Entonces, como les decía, de pronto al inicio, ok, la clave está cifrada, no puedo descifrarla, pero es muy sencillo, porque quien conoce cómo funcionan estos algoritmos, también sabe que hay antialgoritmos que automáticamente pueden descifrar las claves que están ligadas aquí. Entonces, esto muchas veces es cuestión de copiar un texto y pegarlo básicamente en una ventana, ¿okay?, aplicar un botón de crack it y automáticamente sabemos qué clave está atrás de ese código. De una forma realmente muy, muy rápida. Otra forma también que implementamos en las redes hoy en día y que, bueno, ustedes lo van a implementar pues en los cursos superiores, ¿verdad?, en los cuales ya obviamente son mucho más prácticos que este curso, donde realmente pues ha estado básicamente asociado a un marco conceptual o un marco teórico. Técnicamente entonces, o muchas veces usamos, por ejemplo, sesiones de login remoto para ingresar a un equipo desde cualquier ubicación. Usualmente las líneas BTS están disponibles para ese efecto y el protocolo en que por defecto yo trabajo en las líneas BTS es un protocolo que se conoce con el nombre de Telnet. Telnet, en cambio, es un protocolo que es inseguro, ¿sí? Es un protocolo inseguro porque la información que viaja dentro de Telnet viaja en un formato que lo identificamos como un formato de texto plano. Es decir, si un atacante con un sniffer captura el paquete, automáticamente va a ver lo que dice o lo que hay al interior de ese paquete. Entonces, sería preferible usar de pronto algún mecanismo de transporte de acceso de login remoto que en cambio cifre la información. Y eso es lo que técnicamente se hace por medio de un protocolo que se llama SSH. ¿Sí? Aquí ven ustedes una referencia a la configuración de SSH. ¿Sí? Como ustedes ven, en esta parte, yo especifico Transport Input SSH. Entonces lo que estoy haciendo es cambiar el protocolo en que por defecto se usa en las líneas BTY para esa validación. Ya no es Telnet, ahora es SSH. ¿Sí? Entonces ahora sí, una vez que yo he activado, por ejemplo, SSH, cuyas líneas de activación aparecen aquí arriba, entonces todo texto que se intercambie entre estos dos dispositivos automáticamente va a estar cifrado. ¿Sí? Automáticamente va a estar cifrado. Salvo que alguien tenga la clave para descifrarlo, lo va a saber. Pero si no, claro, podría coger la información, podría quizás aplicar herramientas, mecanismos que traten de buscar, iterar, mecanismos para adivinar qué información está oculta, ¿sí?,
Posiblemente en un momento se sepa. Ese momento puede ser 10 horas, como pueden ser 10 días, como puede ser un año, como pueden ser 30 años, dependiendo de qué tan complejo he usado los mecanismos para cifrar, qué algoritmos de cifrado estamos usando. Otro punto importante también es a veces la interpretación de los mensajes de ICMP. Los mensajes de ICMP o de Internet Control Message Protocol eh, nos permiten de una forma validar, ¿verdad?, qué está ocurriendo realmente con las respuestas a los mensajes de ICMP Echo Request que estamos enviando. Cuando usted, por ejemplo, decíamos, hace un ping de un dispositivo a otro, realmente lo que está usando es una aplicación o un protocolo llamado ICMP. Y dentro de ICMP, obviamente hay dos mensajitos. Uno que se llama el Echo Request, que es el mensaje que se va al destino, y luego el Echo Replay, que es el mensaje que viene del destino hacia el nodo origen. Cuando todo nos indica de que está bien, entonces uno seguramente lo observa, es porque aparece este símbolo de admiración. ¿Sí? Cuando aparece admiración es porque tengo una respuesta positiva. ¿Okay? En cambio, cuando yo recibo este símbolo de punto, ¿sí?, recibo punto, punto, significa entonces de que ha expirado el tiempo de respuesta de ese dispositivo. Es decir, no hay respuesta. Otro mensaje que también puede ser común es el mensaje de la U mayúscula. La U mayúscula es un mensaje que significa que es unreachable o inalcanzable. Entonces, eso, cuando un ruteador no sabe dónde está el destino, porque sencillamente no está esa entrada en su tabla, entonces él le devuelve al host origen un mensaje de ICMP indicándole que el destino es inalcanzable. El ruteador coge el paquete y lo descarta, ¿sí? El ruteador coge el paquete y lo descarta, pero al mismo tiempo notifica al host origen de que el destino es inalcanzable. Otra forma también que existe, por ejemplo, en los sistemas operativos de router o de switch, es el uso de lo que se conoce con el nombre de un ping extendido. Un ping extendido no es nada más que una especie de ping, ¿verdad? Un formato de ping donde yo puedo escoger o puedo establecer cuáles son los parámetros con los que se va a enviar, obviamente, un paquete de ICMP Echo Request hacia el dispositivo remoto. Por ejemplo, podemos escoger qué protocolo de ping vamos a usar, por defecto IP. ¿Cuál es la dirección IP del destino? ¿Cuántos paquetitos vamos a enviar? Por ejemplo, que dice que son 5. ¿Cuál es el tamaño de cada paquetito? Por ejemplo, que por defecto son 100 bytes. ¿Cuál es el tiempo de espera de cada paquetito? Por defecto son 2 segundos o 2000 milisegundos. También, por ejemplo, puedo escoger cuál es mi dirección IP origen. Si yo, por ejemplo, soy un ruteador y tengo varias IPs, entonces yo puedo decir con cuál de mis IPs quiero que se use como IP origen en los paquetitos de ping. Eso técnicamente entonces es lo que se conoce con el nombre de un ping en modo extendido. También es importante, por ejemplo, en una red que se use la aplicación o el servicio de traceroute o de tracer, como se conoce en algunos sistemas operativos. Cuando yo, por ejemplo, uso un ping, ¿sí? Yo, por ejemplo, hago un ping. Por ejemplo, digamos que hago un ping de este host y quiero hacerle un ping, por ejemplo, a este host que está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que lo que hace es que se envía un paquete ICMP a través de este camino, ¿sí? Digamos que esto representa el ICMP Echo Request.
Y cuando el dispositivo destino sabe que le están intentando chequear su disponibilidad a él, lo que hace es que luego responde con un paquetito llamado el ICMP Echo Replay. Cuando llega este mensaje de verde, es que aparece entonces acá en el host la idea de que el mensaje ha sido recibido. Lo que yo puedo saber, el equipo remoto está o no está disponible, nada más. El pino que me dice, ¿sabe qué? Host 2 está o no está disponible, nada más. ¿Okay? Pero nunca me dice qué camino siguieron los paquetes hasta llegar a host 2. En muchos casos, cuando usted quiere, por ejemplo, cambiar o verificar comportamientos de rutas o de algoritmos de enrutamiento, es importante que usted permita chequear o permita saber cuál es la ruta que sus paquetes siguen hasta llegar al destino. Sobre todo cuando hay más de una ruta disponible para llegar a ese destino. Entonces, las aplicaciones como Traceroute lo que hacen es que nos permiten establecer justamente ese camino o esa ruta. Y entonces, por ejemplo, usted sabe automáticamente cuál es su primer salto. Segundo salto. Luego aparecerá la IP de router C como referencia de ese salto. Luego hace un siguiente salto y le aparece ahora la dirección de router D como referencia de ese siguiente salto. Al final, el paquetito es entregado hacia el host 2. Traceroute lo que permite justamente todos los saltos intermedios que fue dando este paquetito hasta llegar al dispositivo destino. La aplicación es Traceroute. En algunos hosts, por ejemplo, basados en Windows, la aplicación se llama Tracer. ¿Sí? Bien, nada más, ya en la parte final hacemos una pequeña revisión de los comandos shows que normalmente pues son comunes. Muchos de ellos pues ustedes ya los vieron tanto en alguna actividad en Packet Tracer como también en la última actividad que hicimos también en los equipos reales, ¿verdad? Sencillamente nada más son revisiones de los comandos que se dieron como una primera experiencia de usar ya sea un emulador o ya sea en este caso un dispositivo. Pero por supuesto, cuando ya estemos en el curso CCNA2, lo que más va a hacer usted es trabajar en prácticas y entonces el uso de estos comandos va a ser prácticamente en cada práctica y usted se va a identificar básicamente con ellos para saber qué es o no, no solamente qué es lo que hacen, sino que lo más importante es saber integrar la información que nos devuelven muchos comandos. Es una clave importantísima a la hora de que usted luego intente resolver un problema particular. ¿Okay? Por ejemplo, uno de esos comandos que hacemos referencia acá es un comando que se llama el comando show version. Este comando show version tiene que mostrar, por ejemplo, la versión del iOS, la versión del Bootstrap, el tipo de CPU, la cantidad de RAM que yo tengo, el número de interfaces físicas, la cantidad de memoria flash, de memoria NVRAM, el registro de configuración, la razón de la última inicialización del dispositivo, en fin. Realmente hay alguna información importante
importante sobre el hardware y el software de un dispositivo que aparecen como referencia dentro del comando show version. Pero como les decía, yo puedo aplicar el comando show version, pero lo más importante, y lo que vamos a hacer obviamente en los cursos superiores, es saber interpretar qué información es la que me dictan en estos casos estos comandos. Del lado de los hosts, obviamente el uso de comandos como ipconfig para chequear obviamente la configuración IP de un dispositivo, cuál es su máscara, cuál es su default gateway. ¿Okay? Quizás por allí la referencia de algún servidor DNS configurado. /all también muestra la información de la MAC address, si obviamente es un tema válido, por ejemplo, para chequear algún comportamiento de protocolos como ARP, o para saber la referencia de cómo se llena la tabla MAC puerta de un switch. Recuerden también el comportamiento del comando ARP, bueno, primeramente protocolo ARP, ya hemos visto en el curso para qué sirve, ¿verdad? Ahora pues la idea es más bien ya darle un poco de usar comandos como ARP-A, por ejemplo, en un host y ver obviamente cuál es su comportamiento, cómo es que él mapea la dirección IP origen con la MAC origen, o en un ruteador el uso de comandos como show ARP que muestran exactamente la misma información. Alguna referencia también importante, va a aparecer pues en su momento algún comando que nos permita verificar cuáles son nuestros vecinos conectados. Este comando o este primeramente este protocolo llamado CDP, que viene de las siglas de Cisco Discovery Protocol, qué dispositivos y sobre ese dispositivo de destinos lo que nos permite chequear es técnicamente cosas como el tipo de dispositivo, la plataforma o la capacidad, en qué puerto, y en un caso también este comando también lo hemos hablado, el comando show IP interface brief, que nos permite ver un resumen de las interfaces para saber, por ejemplo, qué dirección IP tienen, cuál es el estatus. Entonces, ese es el material de este. Si ustedes tienen básicamente, por favor, pueden plantearlas a través de la opción de chat. Bien, entonces, por favor, si tienen una duda, alguna inquietud, como les decía, pues pueden eh, tratar de usar la ventanita chat.
nos consulta, por ejemplo, cuándo se activa la prueba de este capítulo. Bueno, este había estado planificado hacer la sesión el día viernes pasado y bueno, que finalmente pues no se pudo. La prueba estaba activa, ¿no? Pero realmente debido a que la sesión recién la podemos terminar el día de hoy, vamos a dar unos días adicionales para la activación de esta prueba. Entonces, como es realmente pues más teórica que cosa, rendir la acción de este capítulo. Y luego de eso, pues vamos a activar ya el examen final en línea de este curso. Por lo pronto, recuerden que este día viernes es nuestro examen escrito, el examen skill, ¿sí? Entonces, la, la hora pues de reunión, como hemos acordado, 6:30 de la tarde, ¿sí? Y calculamos más o menos que en un plazo de 1 hora y media, ustedes más o menos deberían pues terminar dicha evaluación, ¿okay? Como ya les había indicado, pues no creo que por ahora sea muy importante tomar algo de IPv6, así que estudien nada más la parte de IPv4 y sobre eso tomaremos básicamente pues las preguntas del examen. Ok, en caso por ejemplo que sin llevar pues alguna hoja de desarrollo, no hay ningún problema, lo pueden llevar, ¿sí? Para aquellas personas que bueno no estuvieron finalmente en la presentación de hoy, igual se les va a enviar el link, ¿sí? En el cual pueden acceder a la presentación en cualquier momento, ¿no? Entonces, ustedes desean volver a escuchar, pues la pueden volver a escuchar, simple y sencillamente dando clic en el link que van a recibir y con eso escuchen automáticamente la presentación. Bien, yo creo entonces que eso sería técnicamente lo adecuado por esta sesión. Si no hay más dudas, preguntas, entonces allí procederemos a cerrar la sesión y como ya les mencioné, pues nos veríamos entonces el día viernes para trabajar con el examen skill o examen escrito. Bien, les agradezco entonces a todos por su participación. Y nos veríamos entonces ya el día viernes. Ok, que descansen, buenas noches, hasta pronto.